Nada. ¿Qué nos cuentas? Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, el objeto de la reunión, luego a través de los medios, pues ya nos hemos enterado unos y otros, que el gobierno también ha pedido una reunión con los administradores, era un poco transmitir al gobierno regional la reflexión que habíamos sacado en el viaje que hicimos y en la entrevista que tuvimos con ellos. Pero es cierto que también la tuvimos con la empresa de media hora, pero fundamentalmente lo que tuvimos con los administradores aproximadamente hora y media. ¿Comprometer el gobierno en alguna gestión? El gobierno ha hecho todas las gestiones que caben para hacer y eso le consta y así ha sido dicho expresamente en reuniones anteriores por el propio comité de empresa. El gobierno ha hecho todo lo que cabe por hacer. Ahora, y tenida por parte del gobierno una reunión previa a esta con los interventores para tomar conocimiento de cuál es el procedimiento que establece en este momento los que lo deben marcar, que es el juez y los interventores, es que le han dado un plazo a la empresa, a SNIACE, para que antes del 10 de enero presente un plan de viabilidad. Que dicho en términos coloquiales, nos dijeron que no valía que se presentara escrito en un Word, sino que tenía que estar escrito con una Excel. Es decir, que no valen literaturas y lo que valen son propuestas concretas, cuantificadas y con cifras. Y eso lo tiene que presentar antes del día 10 de enero. El gobierno procurará tener conocimiento de ese documento, si es posible a través de los interventores y del análisis de ese documento pues sacaremos las conclusiones que haya lugar. ¿Se ha comprometido el gobierno en algo con las... ¿Quién que está despedido? en el caso de que las haya? No se puede rejubilar a alguien que está despedido. Ese es el problema. Ese es el problema causado arteramente por la empresa. La empresa negocia unas prejubilaciones en las reuniones que establece la ley con el comité. Y en la última reunión y en el último minuto la empresa les dice que no tienen dinero para hacer frente a las prejubilaciones y que por esa causa se rompen las negociaciones. Y eso es lo que causa la ruptura de las negociaciones y la entrada en situación concursal. Pero eso no estaba el gobierno sentado en esa mesa. Es decir, los interventores nos dijeron que eso era el planteamiento de la empresa, no el planteamiento de los interventores. Y que en el plan de viabilidad hay un montón de variables. ¿Como cuáles? Pues variables como, por ejemplo, cuál será el precio de la celulosa en el futuro. Pero el que tiene que hacer ese plan de viabilidad supongo que pondrá unos parámetros de unos mínimos y unos máximos y jugará con ese precio. O la fibra, pues, o la energía, pues será también en función de unas variables que ya están cuantificadas, aunque no absolutamente determinadas, pero que hay un marco que está regulado ya en el que pueden hacerse los estudios oportunos para determinar cuál es la viabilidad de SNIACE en función de la determinación final de ese precio, pero dentro de unos márgenes que ya están establecidos sobre los cuales SNIACE puede hacer un plan de viabilidad. Y en cuanto a el parámetro de emisiones de Viscocel, si alguien se quiere reír de los trabajadores, pues puede hacerlo, pero desde luego yo no lo permito. Quiere decirse que el parámetro ese para nada es obstáculo a la reapertura de SNIACE. Lo conocen los trabajadores, lo conoce la empresa y también lo conoce porque así se lo hicimos saber a los interventores. Es decir, el parámetro ese, el gobierno central ha hecho toda la tramitación para fijar el nuevo parámetro de emisiones a SNIACE. Y ahora está en el Consejo de Estado. Sea cual sea el pronunciamiento del Consejo de Estado, órgano absolutamente independiente, sea cual sea, SNIACE podrá reabrir. Si dice que vale el parámetro nuevo fijado, pues puede abrir y el gobierno regional le fijará unas condiciones
unas condiciones en el que le dará un margen de tiempo para que cumpla esas condiciones. Y si dice que no, pues SNIACE tiene una alternativa que conoce desde hace tiempo, que está basada en un estudio que hizo el Centro de Investigación de Medio Ambiente junto con la Universidad de Cantabria, en el que se fijaba una fórmula que requería una pequeña inversión para la prolongación de la altura de la chimenea, con lo cual cumpliría por la dispersión que se genera esas condiciones. Es decir, que nadie intente engañar a los trabajadores y que estos no se dejen tampoco engañar. Las cosas son como son, no como algunos quieren que sean. Que quiere. Los días del encuentro que tuvimos con los administradores y bueno, pues también hemos estado un poco contrastando la información que nos ha dado, porque ellos también estuvieron con los administradores. Entonces, en este sentido, pues bueno, lo que hemos visto es que en estos momentos hay unas dificultades especiales, porque la empresa pues está concursada y estamos ya de lleno en el proceso, y por lo tanto, como dijimos cuando vinimos de Madrid, vemos unas dificultades importantes, porque de no variar esto, pues estamos más cerca de la liquidación que de otra cosa, que de la continuidad, y un poco por lo que hemos visto son unas dificultades que vamos a ir teniendo, y esas fechas que ya os hemos venido diciendo durante estas semanas del mes de enero, la posible prórroga hasta el mes de marzo, y definitivamente pues cuando ya se sabría, si no es antes, el mes de julio. Entonces, en este sentido, lo que hemos estado comentando y lo que hemos hablado es un poco de las perspectivas que puede haber de cara a la negociación, si es que al final se da con la empresa, dentro de ese marco de un plan de viabilidad que tienen que presentar a los administradores. Dentro de ese plan, pues habría una parte que nos correspondería a nosotros, y en este sentido, pues hombre, hay que reconocer que hay dificultades importantes, porque la empresa pues tomó la decisión unilateral de despedirnos en el mes de septiembre, y en este sentido, pues evidentemente esto es un lastre que vamos arrastrando los trabajadores. Pero bueno, el comité de empresa lo que tiene voluntad es, en esas posibles negociaciones que se hablan con la acción de la empresa, el de llegar a algún tipo de acuerdo, y por lo tanto, bueno, pues lo que le hemos pedido al gobierno es la colaboración, tanto si se logra ese acuerdo para unas posibles jubilaciones o lo que haría falta. Y bueno, pues el gobierno lo que nos ha dicho es que dentro de los procedimientos y que estos sean legales, pues está dispuesto a colaborar y a luchar por la defensa de los puestos de trabajo de SNIACE. Y esto es un poco a modo de resumen a la conclusión que hemos llegado, porque desde luego aquí lo que falta es una pieza todavía muy fundamental, que es cuál es el posicionamiento definitivo de la dirección de SNIACE en cuanto a la apertura de los procesos de producción en SNIACE. Y como sabéis, pues la empresa nos ha dicho que hasta después de las fiestas pues no se va a reincorporar a esa posible negociación, y ahí un poco ya veremos cuál es el sentido de todo esto, o si al final pues no tiene. Pero bueno, desde luego nosotros estamos esperanzados en poder. El tema hace parte de un malentendido que ha habido previamente, es decir, nosotros en ningún momento con los administradores hemos hablado de lo que pasó en el pasado, no ha habido una reunión en la que haya habido ningún reproche hacia nadie, ni la empresa ni demás. Los administradores, como instrumentos que son dentro del concurso, pues se limitan a que hay que hacer un balance, y una vez que hagamos las cuentas, el resultado tiene que ser que hay beneficios, y para alcanzar esas cuentas pues hay que tomar diferentes actitudes. Entonces, bueno, pues dentro de esas actitudes que hay está el saber, como os decía antes, cuál es la repercusión real económica para el SNIACE de esa reforma, pero ya digo, no desde el objetivo de si esto está hecho o no está hecho, que ahora ya no se debate. Simplemente lo único que queda por concretar es la cuantía real de esa reforma energética que se ha hecho, y dentro del plan, pues la empresa lo tendrá que poner ahí, y dentro de ese plan pues también entramos nosotros en un principio, pero ya lo digo, ya veremos a ver cuando llegue la empresa, porque esto está por ver, ¿no? Entonces, desde luego, por decirlo de alguna manera y que se me entienda, si la empresa tiene dos posibilidades: el pactar con nosotros algún tipo de solución, o tirar por el camino que lleva hasta ahora, que es el habernos despedidos a todos. Entonces, está por ver si la empresa se retrotrae a meses atrás y volvemos a retomar las negociaciones o no. Pero ya digo, en estos momentos es imposible saber. Nosotros partíamos, porque así se nos había dicho desde Madrid, con que antes de que acabara el año iba a haber un encuentro con la dirección de SNIACE. En ese sentido,
habíamos pedido una reunión al presidente Diego y por lo tanto para cuando llegara esta reunión también teníamos pensado pues, el poder contrarrestar un poco la información que nos diera la empresa de dónde tendría crear con el gobierno, pero desgraciadamente esa reunión no se ha celebrado y hemos venido solo con los argumentos que hasta ahora tenemos que nos dieron los administradores. Yo creo que hay que esperar, no vamos a tardar mucho, la empresa va a venir después de las fiestas y yo creo que a partir del 10 de enero, que está ahí a la vuelta de la esquina, pues vamos a poder ver y tener claro cuál es la posición de la empresa. Desde luego, si la empresa se quiere retrotraer y reconducir otra vez, por ejemplo, el tema de las jubilaciones, pues desde luego va a encontrar la voluntad del comité de empresa, pero si al final lo único que pretende pues es otra vez el marearnos y tomarnos el pelo, pues desde luego no va a contar con el comité de empresa. Eso también se lo hemos dejado claro al presidente. Por nuestra parte va a haber voluntad, pero siempre y cuando por la otra parte haya seriedad también.